Pues no lo sé. Eso ya no es estrategia. Ah, 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 ah. Sí, dice, Rusia controlaba el 9% de Ucrania antes de la guerra, es decir, Crimea y el trozo de Donbass, de Donetsk y Lugansk, dice, y hoy tiene el 17,6%. Y ese 17,6%, el 14% lo tomó los 6 primeros meses de guerra. Es decir, que llevamos combatiendo por el 3, el 5% del territorio de Ucrania que ha ganado Rusia, se lleva un año combatiendo o más. Incluso, de hecho, sí. Sí lo tiene Yago. Los recursos minerales de esa zona son claves para tierras raras. Nah, no nos engañemos. Es decir, el valor económico del Donbass no es. No compra todo lo que se está gastando en el mismo. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Es decir, sí hay una serie de industrias y yacimientos, pero primero, como mercado generador de dinero, la venta de materias primas no es un gran sector. No en la mayor parte de los casos. Es decir, que sí, que tú puedes tener una industria minera del litio, de tierras raras, que da algo de dinero. Pero no creáis que eso es una industria, da mucho más dinero una industria con valor añadido que la industria de extraer materias primas. Refinar materias primas da mucho más dinero que extraerlas. Distinto es que geopolíticamente te pueda dar más bazas la minería. Pero desde el punto de vista del dinero, no creéis que la minería da una cantidad de dinero muy grande. O sea, no es algo tan relevante. Segundo, una cosa es llegar a una zona virgen donde pones tus instalaciones y otra es una zona donde ya hay instalaciones viejísimas, destrozadas por la guerra, con la población que ha huido, estando encima en una línea del frente que cualquier día se reactiva, o en la que a Ucrania no le cuesta nada pegar 4 cañonazos de vez en cuando y destruir cualquier fábrica que se te pueda ocurrir poner. Entonces, eso, explotarlo es casi inviable. Es decir, es costosísimo de modernizar, es costosísimo de... Porque claro, la mano de obra de muchos de esos lugares, la gente se ha ido y no está nada claro que vaya a regresar. ¿De dónde sacas gente? Porque en Donetsk, Lugansk, pues bueno, a cierta distancia podrás igual traer gente, no es el mayor problema, pero... O sea, que no es un tema de dinero porque no te va a compensar la pérdida de vidas de capturar unos territorios, que luego esa es otra, ¿no? Todas estas zonas ya no tienen prácticamente población, estás capturando un cascarón vacío. ¿La gente va a querer regresar a vivir a Chasivillar algún día? Digamos que parte sí, parte no. Va a haber muchísima gente que nunca va a volver. Entonces no... Tomas Chasivillar y no vas a ganar 12.000 habitantes, 12.000 contribuyentes a las arcas a través de los impuestos. No, eso es... No es un tema económico, este es un tema político, fundamentalmente. Creo yo, esa es mi lectura. Al margen de que pueda haber algún... No, obviamente lo hay, ¿no? Pero bueno. Según los cálculos, descontando personas no reclutables por tema laboral, se ha calculado en 2 millones los reclutables. Ese ritmo de desgaste, ¿cuántos les da antes de tener problemas? Bueno, 2 millones es un cálculo a la baja, es decir, es bastante ampliable. Y luego hay que tener en cuenta que una cosa son las bajas y otra los muertos. De las bajas una parte las recuperas después. Es decir, que si hemos tenido 500.000 bajas hasta ahora, o 300.000 o las que fueren, quítale del 20 al 40% que en un periodo de recuperación vuelvan otra vez, ¿no? Entonces al final, ¿cuáles han sido las bajas reales en 2 años y medio de guerra? 300.000, por ejemplo, por poner algo. Bueno, pues eso significa que 5 años de guerra serían 600.000, 10 años de guerra 1.200.000. O en vez de ser 300.000, digamos que son 500.000. 500.000 en 2 años y medio son, en 5 años, 2027, 1 millón, ¿no? Y en 10 años llegaría a los 2 millones. Y estamos hablando de 2032. Y luego hay cosas que puedes hacer, lógicamente. Por ejemplo, puedes autorizar mujeres, puedes sustituir con mano de obra femenina los puestos de los hombres en industria y todo eso. O sea que 2 millones es un cálculo a la baja. La clave aquí sería también saber
¿Cuántas bajas reales se han sufrido? Y claro, eso no tenemos ni idea ni lo vamos a saber, muy probablemente. Entonces, bueno, pues es complicado de evaluar realmente. Bien, por tanto, eso... Así lo veo yo al menos, ¿no? En el momento en que se estanque el frente, ¿cuánto durará la munición de artillería de ambos bandos? Pues lo que llegue. Lo que se fabrique y lo que quede en los almacenes, ¿no? Y si Biden es reelegido, ¿crees que Rusia cambiará su estrategia? ¿Reducirá sus exigencias? No lo tengo nada claro. A no ser que haya una iniciativa europea que quiera ya acabar con la guerra y obligar a negociar a las partes y tal, pero lo veo muy complicado. Es que Rusia tampoco tiene muchas alternativas, yo creo. Políticamente, quiere decir. Se han establecido unos objetivos mínimos que se establecieron después de la batalla de Kiev. Incluso esos objetivos mínimos están resultando muy difíciles. O sea, recordemos que es más o menos en abril del 22 cuando Putin declara y aclara que el objetivo es la captura del Donbass, ¿no? Y desde entonces... esto fue un poco antes de Lysychansk, porque Lysychansk y Severodonetsk los pudieron conquistar porque el ejército... Bueno, primero obviamente no había llegado tanta ayuda, aunque ya habían llegado los primeros cañones occidentales. Pero sobre todo porque aún quedaba una parte del ejército ruso profesional que aún era grande. Es decir, el ejército ruso se quema 2/3 en la batalla de Kiev, la primera fase de la guerra, y 1/3 en la ofensiva del Donbass del verano del 22, ¿no? Y ahí es cuando toman esas dos ciudades de 300.000 habitantes, que hoy día parece, vamos, Rusia, Bakhmut es una cuarta parte de esas ciudades. Esas ciudades les costó y ya pareció eterno 3 meses. Desde mayo más o menos hasta julio. Y ya pareció eterno. Y ya desde entonces, desde julio del 22 hasta hoy, es decir, en los últimos 2 años, lo único que tomaron es Bakhmut y Avdiivka. Una al año más o menos. Primero Bakhmut y luego Avdiivka. Y además Avdiivka es la mitad del tamaño de Bakhmut. Y eso es importante porque cuanto más grande es una ciudad de habitantes, mayor es su espacio. Más edificios hay que despejar, más posibilidades defensivas. Por eso la población es importante. No porque queden muchos civiles, ¿no? Entonces, bueno... cambiarán sus exigencias. Es que ya establecieron lo mínimo. Y no acaban de lograrlo. Y les puede tomar años. Al ritmo que va esto es que puede alargarse. Por tanto, ese es el problema. Yo creo que no van a cambiar sus exigencias. Creo que probablemente mantendrán ese mínimo. Y el punto, ¿vale? Yo creo que esta guerra puede acabar, pues eso, con una guerra congelada, básicamente. Que las partes vengan a combatir, nadie logra nada y hasta que llega un punto en que se cansan, básicamente. ¿25.000 bajas al mes? Nah, yo creo que eso no, vamos. 25.000 al mes serían 150.000, ¿no? Al año más o menos. 250.000, ¿no? 250.000 al año serían. No, 750. No, 25. O sea, 250.000 al año. No, 300.000 al año serían, ¿no? 300.000. 300.000 al año en 2 años y pico serían en total. Pues eso, 700.000 bajas, ¿no? Según ese cálculo, que sería como de los mayores. Pero vamos, a mí no me parece realista porque con el tamaño que tiene el ejército ucraniano, por ejemplo, sí. Porque igual me estás hablando de los rusos y aún así los rusos tampoco, eso es muchísimo. Igual el peor mes sí se ha llegado a alcanzar, pero 750.000 bajas al año ya llevaríamos 1.500.000 y Ucrania no ha hecho movilización forzosa hasta ahora. Es decir, que yo no creo que haya habido 1,5 millones de voluntarios, ¿no? Porque además si asumes que son bajas, claro, luego tiene... si toda esa gente hubiera sido baja, no hubiera quedado nadie en el frente, ¿no? Es decir, que tendría que haber 3 millones de soldados en pie de guerra, con lo cual 25.000 es una exageración, casi seguro, vamos. Casi seguro. O sea, pensemos que si el frente tiene como máximo 1 millón de hombres permanentes en todo el frente, para que se debilite, que ha podido tener que padecer, ¿no? Y ese frente se mantiene.
que tiene que haber bajas, pues eso, del 30, el 40, el 50% como mucho, totales, pero luego de ese 50% un 10 se recupera, o un 20, ¿no? Porque muchos son heridos leves o cosas recuperables. Entonces, bueno, por eso 25.000 al mes es una exageración, casi seguro, casi seguro. Mm, No encontré el informe del que me hablaste la semana pasada, dice Mick Paer. ¿Qué informe? Ah, el de novedades de la industria de defensa europea. Sí, hombre, sí. Es muy bueno ese informe. No es de novedades, es un informe que estaba muy bien. O sea, a ver si... Joder. Pues mira, ¿sabes qué puedes hacer? Vete a la entrevista que le hice a Jordi Cañas, el diputado que lo presentó, porque ahí está el enlace al informe y es un pedazo de informe. O sea, está muy bien. Es que ahora mismo no me acuerdo bien dónde encontrarlo. Am, hombre, sí, pero no hace falta que mueran 2 millones. Las unidades dejan de estar operativas con un 25% de bajas. Sí, claro, sí, sí. Efectivamente, pero bueno, a ver si tienes razón, en ese sentido sí está bien planteado. De todas maneras, 2 millones me parece una cifra bastante estimada a la baja, quiero decir. Al final Ucrania puede tirar incluso de, ya digo, de llamar a filas a la gente que está en el extranjero, o sea, pueden hacer bastantes cosas. Meter a mujeres en la industria para que haya más hombres, ampliar edades de reclutamiento, o sea que eso, vamos, yo creo que 2 millones es muy poco, ¿no? Porque 2 millones, es decir, si los hombres son el 50% de la población, vamos a poner que hay 17 millones de hombres, ¿no? Contando todo lo que haya podido tener Rusia en Crimea y todo eso. Pongamos que hay, sí, 17 millones de hombres, ¿no? Y 17 millones de mujeres, 34 millones de habitantes, digamos. 17 millones de hombres, ¿cuántos tienen más de 50 años? ¿Cuántos tienen menos de 18? Pues pongamos que que puede ser un 40%, ¿no? De esos 17 millones. Deberían quedarte aún fácilmente, pues 9 millones. Vamos a ponernos en un escenario reducido, 5 millones de hombres de los 18 a los 55 años, por ejemplo, ¿no? Y como bajas puedes asumir la mitad, como muchísimo, y ya es una barbaridad, ¿no? 2 millones de esa cifra, o sea, no sé, 2 millones me parece muy baja, muy calculada la baja, porque si de 18 años a 50, a 55 solo hay 2 millones de hombres, ¿cuántos millones de hombres viven en Ucrania, no? Me parecen cifras muy calculadas a la baja en ese caso. Muchas gracias a Malvakiam por esa donación. Goida para ti. Ay, ya me empieza a picar la nariz. Como digo que me pase eso. Pero es que no entiendo por qué me pasa. Y Rusia más aún, porque claro, Rusia tiene el triple de población, pero tampoco es un país que tenga una natalidad, ¿no? Desbordante. Mira, os voy a buscar. Vamos a ver la pirámide. Perdonad, ¿eh? Es que cuando me pica la nariz no lo puedo evitar, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que este dato es cierto, ¿no? Aquí vemos más o menos la pirámide de población de Ucrania. Y a ver si... Es decir, vemos aquí más o menos las cortes de cuántos son. Pongamos a partir de los 20 años, ¿no? A partir de los 20 años, fíjate qué pocos hijos tuvo la gente, ¿no? A los 20. Pues fijaros que las cortes, por ejemplo, de los 20 a los 25 pueden sumar 400.000 hombres, ¿no? Luego de los 25 a los 30, pues... 500.000. Luego de los 30 a los 35, casi 1 millón. De los 35 a los 45, 1 millón y pico. O sea, sí salen, yo creo, las cuentas de bastante más de 2 millones. Creo yo, ¿no? A ver. Claro, esto... Vamos a verlo bien, a ver.
Qué pequeñitas son las cortes, de a los 20 y los 25 años. Son increíblemente pequeñas. 100, 200, 300... Más o menos... Vale, 300.000 aquí. Luego aquí, que pueden ser 100.000, de 100.000 a 200.000... O sea, 150.000 por 5, 500.000, 750.000, vale. O sea, de 20 a 30 hay 1 millón más o menos de hombres. De los 20 a los 30, que son lo ideal, ¿no? Luego de los 30 a los 35, que hay más o menos 200.000 a 300.000, vamos a poner 250.000 de promedio. 150.000 por 5, 1.500.000, vale. O sea, hasta los 35 hay 2,5 millones de hombres. Luego quita los que estén en el extranjero, claro. Luego de los 35 a los 40... ¿Cuántos? No, de los 30 a los 35... No. Bueno, más o menos aquí tienen que salir varios millones más. Tiene que salir por lo menos 5 millones, 7 millones, una cosa así, ¿no? Eso es un poco... Pero bueno, ya... Ese trabajo os lo miré bien.